Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Bueno, esta semanita vamos a hacer 4 vídeos. Vamos a hacer uno especial que se sale del marchamo normal, de lo habitual, y está relacionado precisamente con temas que hemos estado viendo ahora y con temas que están un poquito candentes y que conviene, pues quizás traerlo a colación. Hay un vídeo que se titula El Gran Jubileo de la Creación que todavía no hemos hecho, un libro, perdón, no un vídeo, pero este puede ser como un entremés, como un aperitivo, digamos, porque es un libro muy cortito de 14 páginas de 2 autores. Es un libro que escribió precisamente el doctor Stephen Jones, o que publica el doctor Stephen Jones, pero el primer capítulo está dedicado al año del jubileo de Bill Britton, pues aproximadamente la mitad de, pues no sé si son 15 páginas y el Stephen Jones son 14 o algo así. En total son pues 28 páginas. Entonces, más o menos los dos de la misma extensión, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacerlo en dos veces. Y pues más adelante, que es una de las cosas que ya tenía pendiente y quería grabar, pues haremos ese estudio, que es un libro un poquito más largo, no, tampoco es de los largos de Stephen Jones, sino 50 páginas, así le calculo yo. Y vamos a decirles de entrada también que, bueno, pues este es el libro con el que yo descubrí a Stephen Jones, porque buscando cosas de Bill Britton, precisamente, que no encontraba por ahí, había leído unas cuantas cositas de él, y es muy bueno, y es uno de los precursores muy claros de tabernáculos, ¿no? Junto con Warnott y junto con Clayton Moore y otra serie de autores por ahí. Y bueno, pues como no había más de Bill Britton por ahí, yo no conseguía por ningún lado, entonces pues dije, pues vamos a mirar por ahí en la página del doctor Stephen Jones y buscar de Stephen Jones. Y bueno, bendito sea el Dios que siempre nos guía de estas maneras, porque ahí es que encontré mares de revelación y todavía sigo recibiendo mares de revelación de este hombre bendito de Dios, que realmente pues el Señor ha sido... lo ha escogido de una forma especial, y yo creo que es la punta de lanza en estos momentos a nivel de la revelación de tabernáculos. Quiero hacerles también constar que la revelación de tabernáculos es una revelación a la que el diablo le ofrece mucha resistencia. Es una revelación para pocas personas, porque pocos son los que son llamados a ser vencedores, o por lo menos pocos son los que deciden y dicen que sí cuando el Señor los llama a ser vencedores. Y hay una oposición muy fuerte, muy fuerte. Yo lo he visto también con mi propio libro, que Finisterre al borde del Jordán, que habla precisamente de cómo cruzar de Pentecostés a tabernáculos, y con todas las personas que me he encontrado, a un principio han opuesto una resistencia tremenda. Y quiero que piensen por qué esa resistencia tan tremenda, ¿no? Porque si el Señor nos manda a escudriñarlo todo y retener bueno, y podemos leer prácticamente de aquí y de allí, pero hay algunas cosas que no podemos leer. Bueno, porque tú leas unos libros o 10 libros de un autor, tú no te vas a contaminar. Si tú estás buscando la verdad, estás jugando con la verdad, y si oras al Señor y pides discernimiento, pues no tienes por qué dejarte seducir por aquellas cosas que no, tú puedes filtrar, ¿verdad? Pues entre sacar lo precioso de lo vil, y puedes escudriñarlo, o debes escudriñarlo todo y retenerlo bueno, porque el Señor nos llama a hacer eso.
Bueno, sin más preámbulos, para que no nos alarguemos mucho, vamos allí. Pues puesto el día de la expiación, porque realmente está relacionado con el jubileo. Y la tabla de contenidos son 2 capítulos, el año del jubileo por Bill Brighton, y el capítulo 2, la ley del jubileo por el doctor Stephen Jones. Y comenzamos. El capítulo 1, el año del jubileo Bill Brighton. Cuando Pablo en 1 Corintios 15:52 hablaba de la final trompeta, atentos a esto, no se estaba refiriendo a la última o séptima trompeta del Apocalipsis de Juan, pues no estaba aún escrito. Él se refería a la trompeta del último jubileo. Muchas veces nosotros pensamos que estábamos hablando de la trompeta Apocalipsis, este se llama el último jubileo, el jubileo de la creación, ¿no? Toda la creación será redimida y restaurada. Y bueno, esta nota en azul yo la he entresacado precisamente de sus palabras, pero ya saben ustedes que cuando yo pongo este tipo de notas así, pues son notas mías, no son del autor. Las trompetas sonaron, los esclavos se despidieron diciendo a sus amos adiós. Las puertas de las prisiones se abrieron y los prisioneros salieron cantando y gritando de alegría al dejar las prisiones. ¿Qué estaba pasando? Era el día de la expiación, el año del jubileo. Los ancianos habían esperado 50 años para que esto pasara, y los jóvenes nunca habían visto antes un día como este. La ley del jubileo aparece en Levítico 25 del 8 al 10, que dice así: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno, o el shofar si quieren, por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año, el año 50, y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y ojo, porque la gente se confunde mucho al contar los jubileos, porque dicen unos que son 49, otros que son 50, ¿verdad? Que es el 7 es el que domina, 7 por 7, 49. Entonces, ¿por qué dicen de 50? Porque el 50 ya era el año del jubileo, el que seguía al 49. Pero ese año 50 era, aparte de ser el año del jubileo, pues era también a su vez el primer año del siguiente jubileo. O sea, ese mismo año 50 era el año 1 de los siguientes 49 años. Entonces, así no nos confundimos a la hora de establecer cronologías y cosas de ese tipo. Lo restante del capítulo procede en detalle con la ley del jubileo, pero para resumir les diré que cada 50 años un gran cambio tenía lugar en Israel. En realidad era cada 49, ¿verdad? Cada 49 y luego al 50 tenía un cambio, bien. Pero ese era a su vez, como les digo, el primero el primer año del siguiente jubileo. Todo tenía que ser restaurado, exactamente como ocurrió cuando las tribus originalmente heredaron la tierra. Si un individuo llegase a ser pobre y vendiera su tierra y se convirtiera en un sirviente o criado de otros, esa condición continuaría, pero justamente hasta el año del jubileo, nada más. En ese año todos los esclavos tenían que recibir su libertad y todos habían de volver a poseer su herencia original. Liberación de la esclavitud. Espero que ustedes puedan tener claro concepto de lo que esto significa para la raza humana. Hubo una muy buena razón práctica para que esta haya sido dada por Dios para preservar la tierra para el legítimo pueblo de Israel. Sin ella existía la posibilidad de que eventualmente una tribu perdiera toda su tierra heredada y consecuentemente su propia identidad. Esta situación finalmente significaría el deterioro y la destrucción de las 12 tribus. Pero además hay otra razón muy importante para la existencia de esta ley. Esto es un objetivo puramente espiritual que contiene un mensaje de esperanza para la humanidad, de que Dios ha establecido un día en el cual toda esclavitud ha de terminar y todo lo que Dios hubo dado a la humanidad en el principio tendrá que ser restituido. Y ahí ven un asterisco, veremos luego una nota al final de este capítulo.
Daré a ustedes una explicación acerca de lo que significa esta ley para Israel. En Segundo de Reyes capítulo 4 se relata el caso de una viuda que tiene que enfrentarse a una considerable deuda que le dejó su esposo al morir, y los acreedores vienen para llevarse a sus dos hijos como esclavos para que se pagara, para que así se pagara la deuda. Esta vez el profeta Eliseo realizó un milagro para facilitar a la viuda el pago de lo adecuado, pero en muchos casos como este no hubo alguien como Eliseo para hacer un milagro semejante, y los hijos fueron sacados de sus hogares y quitados a sus madres para ser llevados a trabajar al servicio de extraños, como simples esclavos u obreros, pero solamente hasta el año del jubileo. Permítanme ilustrar esta situación con un ejemplo. El pequeño José había sido quitado de su madre y sus hermanos cuando apenas tenía 12 años. Su amo, a quien servía como esclavo, era un despiadado capataz y lo hacía trabajar largas horas. La casa y la tierra de José estaban ahora en manos extrañas y su madre y sus hermanas se habían tenido que ir a vivir con algunos parientes. Él extrañaba a su familia y con frecuencia pensaba en su niñez libre de preocupaciones y de temores, cuando los niños jugaban juntos y con tanta alegría. Ahora no tenía tiempo para divertirse, existía una enorme deuda que pagar. Había trabajado antes 6 años y había hecho muy poco para pagar la deuda. Qué miserable forma de vivir, pensaba a menudo, pero mientras tuviera vida habría esperanza. Cierto día, luego de cumplir 18 años, estaba él cortando maleza en el campo cuando oyó un gran griterío judío. Había gente corriendo, gritando y riendo. Oyó el fuerte sonido de la trompeta en la distancia. Finalmente consiguió detener a alguien que corría con toda la gente y preguntó qué estaba pasando. ¿Qué? ¿Acaso, hijo, no has oído? Este es el año del jubileo, justamente empieza hoy. ¿No has oído el sonido de la trompeta? Oh, ya veo, creo que eres demasiado joven, de modo que nunca antes has visto un jubileo. Este es el tiempo en que todas las deudas quedan pagadas y todos los esclavos quedan libres, y todas las casas son devueltas a sus legítimos dueños. Deja a un lado tus herramientas de trabajo, hijo. Ya eres libre ahora mismo, tan pronto oiga sonar la trompeta del jubileo. Vete a tu casa a reunirte con tu familia, siéntate a descansar bajo la sombra de tu propio árbol de higos. Lo que legítimamente te ha pertenecido es realmente tuyo ahora. ¿Puede uno imaginarse la alegría y felicidad con que él arrojó lejos de sí las herramientas y todo lo que significaba la esclavitud? Dijo adiós a su patrón y se dirigió apresuradamente a su hogar a buscar a su familia. Él en realidad no había hecho nada para obtener todo esto, nunca pudo pagar la deuda, nunca obtuvo por sí mismo la libertad. Fue justamente el poder supremo de Dios lo que lo hizo libre. Todo lo que tuvo que hacer es creer en lo que estaba sucediendo y correr a su casa. Repito, nunca pudo pagar la deuda, nunca obtuvo por sí mismo la libertad. Fue justamente el poder supremo de Dios lo que lo hizo libre. Bueno, retorno a sus posesiones. José regresó al campo de su padre y les dijo a los extraños que allí habían llegado a vivir, que desalojaran en el lugar, que desalojaran el lugar. Él volvió a vivir de nuevo en su propia casa y a disfrutar de los frutos de su propia tierra, no más trabajar como un asalariado en adelante. Se dedicó a trabajar para sí mismo, en su propia herencia. En el principio Dios puso al hombre sobre todo lo creado por su mano. Era el hombre supremo gobernante, era el hombre el supremo gobernante de la tierra, el dueño de toda la tierra. Todos los animales debían de obedecerle y estar sujetos a él. La tierra produciría en abundancia para él. Cuando llegó el pecado, todo cambió y el hombre vino a ser esclavo, obteniendo lo necesario para vivir con el sudor de su frente y a hundirse en la esclavitud de pecado y de Satanás. Y ciertamente
es de creer que Satanás es un rudo y cruel capataz. El hombre perdió su relación con Dios y la vida se tornó, en ciertos casos, casi insoportable. Bien, había ahí una mala puntuación, déjenme que les lea el último párrafo otra vez, dice, y el hombre vino a ser esclavo teniendo lo necesario para vivir con el sudor de su frente y a hundirse en la esclavitud del pecado y de Satanás, y ciertamente es de creer que Satanás es un rudo y cruel capataz. El hombre perdió su relación con Dios y la vida se tornó en ciertos casos casi insoportable. Pero Dios hizo una promesa de restauración, de victoria sobre Satanás. Esta descendencia se entiende, te herirá en la cabeza, dijo Dios a la serpiente. Y en Romanos 16:20 Pablo se refiere a la promesa, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los hombres con seguridad volverán a tener sus posesiones. Todo lo que se perdió en la caída por el pecado ha de ser restaurado. Y en Hechos 3:21 se afirma que Jesús permanecerá en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración. No ocurrirá una segunda venida de Cristo hasta el tiempo de la restauración. Gloria a Dios. Alabado sea Él. La apertura de la prisión. Jesús dijo en Isaías 61:1 y en Lucas 4, versículos 1 y 8, que el Padre lo envió para abrir las puertas de la prisión y dejar libres a los cautivos. Él se estaba refiriendo desde luego al año del jubileo, porque Cristo es el jubileo. En Él está la libertad y la vida y la restauración. Salmo 102, versículos 19 a 20. Pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Dios ha visto la condición de la humanidad y consideró que aunque incurrimos en nuestras propias deudas y caímos por nosotros mismos en la condición en que nos encontramos, aún así Él ha determinado venir en nuestra ayuda y hacernos libres y pagar nuestras deudas. Esto fue el propósito de su venida y este es el poder de su resurrección. En esto consiste el ministerio de la reconciliación que Él ha dado a su cuerpo. En Isaías 58:6 podemos leer: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras. Saben que solo había un ayuno, que era el día de la expiación. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Ese es el verdadero ayuno, el ayuno escogido por Dios, como dice, ¿verdad? El ayuno escogido. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Porque de nada nos sirve el ascetismo y ayunar mucho y todas esas cosas si realmente estamos oprimiendo a los demás, ¿verdad? Y fijémonos en la gloriosa promesa en el versículo 12, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Gloria y alabanza a Dios. Su plan es mucho más extenso que lo que muchos de nosotros podemos entender. La labor de este ministerio no consiste justamente en construir una gran escuela dominical, iniciar una nueva denominación o hacer a un anciano más rico, sino que precisamente consiste en traer toda la creación de regreso a la correcta relación con Dios, o llevar, ¿no? Si quieren, en llevar mejor toda la creación de regreso a la correcta relación con Dios, su creador, y de restaurar al hombre de nuevo a su gloria anterior y poder. Escuchen, consiste el ministerio en estos momentos en llevar toda la creación de regreso a una correcta relación con Dios, su creador, y de restaurar al hombre de nuevo a su gloria anterior y poder. Efectivamente, esto es hacer que suene la trompeta del jubileo y hacer libres a todos los hombres. Acuérdense que aquí vamos a resaltar también mucho eso de todos los hombres. Esta promesa de jubileo ha de ser tocada por el cuerpo redimido de Cristo.
Esta es la labor del ministerio de los santos de Dios y la razón de la perfección de ellos ahora, Efesios 4 del 11 al 14. No serán seres angelicales los que tocarán esta trompeta o anunciarán la liberación de la humanidad de la esclavitud de la corrupción. Ese honor ha sido conferido a los santos, Salmo 149, 9. Toda la creación está esperando y gimiendo con desesperación por la manifestación de este grupo de hijos que habrán de tocar la trompeta y habrán de darles libertad a todos en el día de la expiación. Advirtamos que la ley establece que la trompeta del jubileo primeramente suena en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. Trompetas, luego el día 10, el primero viene trompetas, el día 10 de la expiación, y después a los 4, creo que es 14 días, el tabernáculos. Primeramente suena el día de la expiación, el 10º día del mes. Ese era el día en el cual el sumo sacerdote iba y, atravesando el velo del templo, entraba en el lugar santísimo. Y óiganme ahora, amigos, y oigan bien, no habrá liberación de la corrupción y de la muerte para la humanidad ni para la creación hasta que la asamblea de los santos siga a Jesús y entren con él en el lugar santísimo. Entre con él en el lugar santísimo ante la real y verdadera presencia del Padre. Hasta entonces hay un velo que nos separa de esa presencia completa, perfecta, y por lo tanto ese velo nos impide ver y nos impide discernir con claridad. Y hay de aquellos que, sabiendo que hay un velo, se empeñan en querer discernir lo que hay del otro lado sin cruzar el velo. No, primero tendrás que cruzar, ¿verdad? Es como al niño que está en el vientre de la mamá y se está empeñando en decir cómo será el mundo de fuera, imaginándoselo, pero todavía no ha salido. No ha roto aguas la mamá y él todavía no ha salido al exterior, ¿verdad? Tendrá que salir al exterior y después crecer y ver ese nuevo ambiente que lo rodea. Y por lo tanto, si tratamos de juzgar a los que ya van delante y nos preceden con nuestra mentalidad del lugar santo y no con una mentalidad del lugar santísimo, pues vamos apañados. Nosotros hemos participado de la comida del Cordero de la Pascua. Los pecados nos han sido perdonados por la sangre del Cordero que quedó estampada en el dintel de nuestro corazón. Maravilloso, eso es bueno y necesario. Así nosotros hemos participado de la fiesta de Pentecostés, habiendo sido llenados por el Espíritu o revestidos por el Espíritu y habiendo ingresado al reino sobrenatural del mismo Espíritu. Gloria y alabanza a Dios por eso, pero la muerte todavía actúa en la tierra, y la pena y el dolor y la enfermedad y la aflicción todavía atormentan a la raza humana. Aún el pueblo cristiano, incluyendo gente llena del espíritu pentecostal, todavía contribuyen a llenar los hospitales y las clínicas médicas en general. Ahora nosotros tenemos que estar presentes al tiempo de la fiesta de los tabernáculos y habremos de oír al instante el sonido de las trompetas con ocasión de esta celebración. El sonido de las trompetas simplemente significa una advertencia o un mensaje. El mensaje de tabernáculos ha sido y sigue siendo anunciado por el sonido de las trompetas. Esto se inició en el primer día del 7º mes, pero ha de ser en el 10º día en que ocurre el día de la expiación. Nosotros iremos a través del velo, cruzaremos el velo porque ese es el valle de la decisión, el día de la expiación. Dios te lleva al Jordán y tienes que tomar la decisión de si vas a cruzar o no vas a cruzar. Te vas a ver en la misma tesitura que se vieron envueltos los 12 espías, de los cuales ya saben lo que ocurrió con 10, que a pesar de que habían visto y intuido ciertas cosas y tal, al final dijeron, uy, no, vámonos de aquí, que aquí hay unos gigantes, mejor corremos a casa de mamita porque nos van a engullir, ¿no? Y en cambio Josué y Caleb dijeron, nosotros los comeremos como pan.
nosotros iremos a través del velo para entrar en la plenitud de Dios y empezaremos a tocar la trompeta del jubileo para que suene majestuosa para la liberación de todo el género humano. Eso será algo que se va a hacer pues a lo largo del milenio y se rematará lógicamente pues en el gran trono blanco, donde toda rodilla se va a doblar y por lo tanto toda rodilla va a confesar al Señor por su boca. Nadie puede confesar al Señor, decir al Señor si no es por el Espíritu Santo, por lo tanto son salvos en aquel momento, y si una persona salva, pues ya tiene lógicamente tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aunque luego tendrá que ser disciplinada en el lago de fuego, pero no para destrucción o tortura, sino para restauración. Haced sonar la trompeta por todas partes en vuestras tierras. Todos habrán de oír la trompeta, todos se beneficiarán al escucharla, pero solamente unos pocos podrán hacerla sonar. Para estos pocos será dado un mensaje que ha de tener una grande y divina autoridad, que donde quiera que se descubra el mal, que donde quiera que se descubra el mal, los diablos tendrán que salir huyendo y será establecida una vida perdurable. Quiero que ustedes sepan, amigos míos, que este mundo está cerca de entrar en un verdadero renacer como nunca se ha visto desde la caída del hombre. Pueden dudar de esto si así lo quieren, pero yo les aseguro que ustedes habrán de sentir el impacto de ese acontecimiento tan singular antes de que todo haya pasado. El infierno entero se estremecerá y será sacudido en sus bases. La tierra y los cielos serán también conturbados. Todo lo que no puede ser conmovido permanecerá, y lo que permanezca sin ser conmovido o conturbado habrá de ser propiedad de su reino y quedará bajo su dominio. Dado que una trompeta ha sido puesta en manos de un ministerio que ha muerto para sí mismo y ha cruzado a través del velo al reino de la vida. Y la trompeta es el mensaje de tabernáculos, el mensaje de la plenitud, el mensaje de entrar al salón de Dios, a la vida victoriosa, ¿verdad? Muriendo a la carne y dejando atrás las obras muertas y el desierto pentecostal. La última trompeta. Cuando el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 15:22, referente a la última trompeta, todavía no se había escrito nada acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis. Eso es lo que la nota que les dije al principio. Por eso el apóstol no dijo nada de la última de estas 7 trompetas, según se nos ha enseñado. Pablo hablaba de un cambio que se efectuaría en la humanidad, de lo mortal transformado en inmortalidad, de la corrupción convertida en incorrupción. Él hablaba de esto basado en la promesa expresada en la ley referente al sonido de la trompeta del jubileo. La trompeta del jubileo. Pero, ¿qué quiso significar él al decir la última trompeta? Advirtamos que durante la dedicación del primer templo de Israel, como se nos dice en 2 de Crónicas 5:12, había allí 120 sacerdotes, el número de Pentecostés, 120, tocando las trompetas. Enseguida la gloria y la presencia de Dios entró y llenó el templo. Observemos ahora lo que se nos dice en Hechos 1:15, que en el tiempo de la dedicación de la iglesia primitiva Dios estaba viviendo en el nuevo templo. Había allí 120 sacerdotes de nuevo, de un nuevo orden, sacerdocio de Melquisedec, tocando sus trompetas en 14 lenguas diferentes. Hechos 2:8. La gloria de Dios llenó de tal manera este templo que 3.000 almas vinieron a Cristo en aquel solo día. Este fue el segundo testimonio referente a las 120 trompetas, pero 2 no es el número que completa todo. Será necesario un tiempo más, o sea, un tercer tiempo. Desde la caída de Adán hasta Abraham pasaron 2000 años, es decir, 40 veces 50 años. 40 jubileos han pasado para la humanidad, 40 trompetas han sido tocadas en el cielo en forma de promesa, pero 40 no es el fin. Por medio de Abraham, Dios repitió su promesa: en ti
todas las naciones de la tierra serán benditas. Pasaron otros 40 jubileos y 2000 años después vino Jesucristo, pero 80 trompetas no fue el final. Por medio de Jesús Dios pagó la deuda de la humanidad y compró su redención, pero en Efesios 1:14 Pablo dice que la redención de esta posesión comprada está todavía delante de nosotros, en el futuro. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, del 4 al 5, que esto nos será revelado en el último tiempo. Como ahora, desde la venida de Cristo, como ahora desde la venida de Cristo, han transcurrido 1967 o 1998 años, aproximadamente. Ahí también ven 2 estrellas, se verá la segunda nota que veremos al final. Hablando de estos años, depende de cómo ustedes consideren la cuenta de los años, sea basado en el calendario gregoriano o ya sea tomado en cuenta la medida del tiempo bíblico. En cualquiera de los dos casos ha habido 39 periodos de jubileos que han acontecido para la humanidad desde Cristo. Esto hace un total de 119 trompetas jubilares que han sonado desde la caída de Adán. Ahora debo decirles que nosotros hemos venido a estar presentes para el tiempo y la trompeta número 120. Bueno, él ya no lo está, porque él murió, pero él pensaba que iba a estar. Ha ocurrido un cambio en realidad. El último y permanente templo de Dios habrá de ser dedicado y el lugar santísimo vendrá un ministerio, y del lugar santísimo vendrá un ministerio de vida y de restauración. Sea Dios alabado. El renacimiento o avivamiento. ¿Por qué nadie quiere observar un renacimiento en la tierra y una humanidad liberada de la esclavitud de la muerte? Es más de lo que puedo entender, pero por extraño que nos parezca, hay quienes se muestran molestos e incómodos delante de cualquier conversación referente a una victoria total en el campo de batalla. Repito esto porque es lo que nos ocurre o nos ocurría a muchos y lo que les ocurre a los que todavía no han abierto sus ojos. Hay quienes se muestran molestos e incómodos delante de cualquier conversación referente a una victoria total en el campo de batalla. Total, victoria total en el campo de batalla del Señor. La victoria del Señor no fue mayor que la victoria de Satanás, señores. Perdón, no fue menor que la victoria de Satanás, sino todo lo contrario. Pareciera que su interés único está en huir de ella. De él, del campo de batalla. Quiero decir, aquí hay un error. O no tener nada que ver con la batalla, está en huir, de ella, sí, estaba bien, de ella, o no tener nada que ver con la batalla y en éxtasis subir al cielo. Ese es el escapismo de que nos vamos al cielo y le dejamos aquí todo el campo para que Satanás y sus acólitos campen por sus fueros. Qué victoria del Señor, más tremenda, ¿no? Pero déjenme decirles que Dios no ha de preparar su ejército para huir y escaparse del campo de batalla. Él habrá de tener listos y preparados a sus poderosos para encadenar las potestades del infierno y establecer el reino de Dios en la tierra. Esto no es algo como un cuento de hadas o simple fantasía. Todo se cumplirá realmente como está dicho por gente muy real en lugares muy reales por medio del poder verdadero de Dios. Estas cosas no van a ser hechas en una esquina o en un lugar aislado. Todas las naciones habrán de oír la trompeta del jubileo. Por donde quiera se escuchará su sonido fuerte y claro. Esto es por lo cual toda la creación ha estado gimiendo y llena de inquietud, ya que todo esto es parte del procedimiento de Dios en la manifestación de su Hijo. Esto es el Evangelio eterno anunciado desde un reino celestial en el Espíritu, en donde habitan los hijos, y cuando el mundo oiga el anuncio del Evangelio, ellos vivirán. Toda la creación habrá de alegrarse, toda la creación, y habrán de gozar de una completa restauración. Toda la creación y completa restauración.
Ninguna restauración habrá de realizarse en beneficio de la raza humana por esfuerzo de algún hombre de la estirpe de Adán. Así dice el Señor. Los esfuerzos políticos para crear una gran sociedad, los esfuerzos para terminar con la pobreza, los programas en beneficio de la juventud, con mira a educarlos integralmente en la mejor forma, la legislación sobre derechos civiles, los movimientos ecuménicos religiosos y todo cualquier otro esfuerzo realizado por el hombre en sí para llevarnos a fines utópicos o inalcanzables estarán destinados a fracasar, a no llegar a nada. Escuchen esto, políticos, especialmente globalistas y otros, y los que les apoyan. Nada de eso, solo un cambio de corazones por el Espíritu Santo. Las guerras, los crímenes, odios, las revueltas, disturbios, la pobreza y la miseria, y el dolor y el sufrimiento continuarán atormentándonos hasta cuando el Hijo de Dios aparezca en escena y la trompeta del jubileo sea oída. Entonces habrá de efectuarse la liberación real de la humanidad desde Sión. Ocultos con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, un versículo precioso. La actividad de los hijos, creo que es de Colosenses, pero no estoy seguro. La actividad de los hijos de Dios no es visible, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, qué maravilla. La actividad de los hijos de Dios no es visible en general o para el mundo religioso en particular. Este grupo victorioso que ha sido llamado al excelso llamado de Dios está escondido en el lugar secreto de lo más alto. El mundo no tiene conciencia de lo que Dios va a hacer con ellos y por medio de ellos. Ellos están actualmente en el crisol del gran refinador. El mundo no está poniendo atención ni interés por conocer sus grandes realizaciones y acciones. Una religión falsa puede atraer a multitudes de miles, llenar los más grandes auditorios y estadios y lograr aparecer en las primeras páginas de los diarios pagando altas sumas. Sin embargo, no tienen nada de la vida de Jesucristo que ofrecer a la gente. Con frecuencia me he sentido lleno de asombro de cómo grandes multitudes se congregan en una reunión religiosa que carece de la verdadera vida, dando soporte o apoyo con entera confianza a un culto falso que no tiene base en la verdad, que no garantiza vida, que no da la seguridad de una real esperanza en la liberación de la humanidad. Puede hacer eso porque esta es su hora, el tiempo en que Satanás gobierna las mentes de la mayoría de los hombres. Pero este tiempo tiene que ser corto. Ya está a las puertas el día en que la última trompeta va a empezar a sonar. Esta trompeta habrá de sonar primero en Sión, Sión con acento, la Nueva Jerusalén, el Monte Hermón. El día del Señor ha llegado, habrá un renacimiento. Aférrese, si lo desea, a una teología que ofrece situar a las multitudes de la perdida humanidad en desventaja sobre Satanás, el anticristo y los diablos del infierno. Ponga su seguridad en esta doctrina si usted prefiere. Ella solamente ofrece volar al cielo y un escape o huida del grandioso ejército de Dios. Pero debemos alertarlos a ustedes, amigos, que esa falsa teología y teoría de los humanos tendrá que ser un fracaso para ustedes en el grandioso y singular día del Señor. En ese día habrá un renacimiento, o como es llamado en las iglesias, avivamiento, y vendrá con un grande sonido de trompeta, la trompeta del jubileo. Dentro del velo, fijémonos, bueno, este es otro epígrafe, perdón, que me embalo. Dentro del velo, fijémonos nuevamente que la trompeta del jubileo se empieza a tocar en el día de la expiación. Permítanme. Sí, decía, fijémonos nuevamente que la trompeta del jubileo se empieza a tocar en el día de la expiación, justamente antes del año del jubileo. Tocará en el día en que el sumo sacerdote vaya y pase el velo para entrar dentro del lugar santísimo y estar en presencia del arca de Dios. El renacimiento por la cual toda la creación ha estado implorando con ansiedad está esperando la asamblea del sumo sacerdote, la orden real de los reyes y los sacerdotes.
para poder entrar a través de ese velo y encontrarse con Jesús en el aire, puesto que él ha entrado ya en ese lugar, como un precursor nuestro. No habrá jubileo hasta que este paso a través del velo haya sido realizado por el cuerpo del Hijo, el cuerpo de vencedores, quien es efectivamente el sumo sacerdote. Y entonces la gloria será para Dios. Del ambiente de la vida y de la gloria saldrá a luz un ministerio, el cual terminará con todas las formas de religión. Una gente ha de caminar en esta tierra, aunque morando en los cielos y establecidos en su trono. Ellos suplirán todas las necesidades humanas y aniquilarán todas las fortalezas satánicas. No habrá ninguna falla con ellos, no habrá errores porque ellos tendrán la mente de Cristo y hablarán con su autoridad. Lo que les estoy diciendo no es una teoría que es soñada por mí mismo, ni tampoco es mi personal interpretación de algunas pocas conocidas escrituras. Se trata realmente de la palabra del Señor dirigida a ustedes. Estad siempre alerta porque a la hora que menos penséis ha de venir el Hijo del Hombre. Ciertamente, porque yo no creo que el propósito de su venida es para raptarnos y llevarnos a nosotros como una forma de escapar o huir del anticristo. Ciertamente, porque yo no creo que el propósito de su venida es para raptarnos y llevarnos a nosotros como una forma de escapar o huir del anticristo, se me ha acusado de no poder poner atención o interés en su venida. Nada puede estar más lejos de la verdad, Él tiene que manifestarse. El Señor primero se revelará a sus hijos que le están buscando para que venga y nos traiga la completa salvación. Completa. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y no hay muchos que le esperan ansiosamente, ¿verdad? Quizás ustedes sienten que el lenguaje que yo uso en este mensaje es muy misterioso y espiritualista para entender lo que estoy expresando. Trato de ser tan franco y simple en lo que digo en cuanto me sea posible, pero es muy difícil explicar la gloria que estamos viviendo en el espíritu o analizar esta realidad con el simple lenguaje humano. Y aquí viene una especie de canción o poesía. Pero yo he dicho y lo diré una vez más y más que nuestro Dios ha hablado, su voz es el grito. Él enviará adelante un pueblo que es humilde y franco. Él hará que desciendan como la gran lluvia tardía. Ungidas de Dios todas las naciones serán. Desde las montañas de Dios bajarán como ríos. Ellos son sellados por su espíritu, marcados como propios. Hablan con autoridad porque se sientan en su trono. No intentan escapar ni alzar vuelo al cielo, pero en el reino del Espíritu ellos subieron muy alto. No tienen razones para temer ni motivos de terror. Hay esperanza para todos, aun para los muertos, los que yacen en los sepulcros. Habrán de oír la voz del Hijo, que vendrán y sabrán que Él es el único, que es el único conquistador, único Hijo y único Rey. Vosotros sois hueso de sus huesos y sois una sola cosa con su realidad. Habréis de ser su imagen y cambiaréis la imagen de Adán. Muy bien, gloria a Dios. ¿Entendéis lo que yo quiero decir? La corrupción ha desaparecido y vosotros estáis limpios, santos y puros como el Padre en las alturas. Sus mandamientos cumplirlos por su amor. Entended, yo hablo como un profeta del año del jubileo. Esto no está lejano, ciertamente os declaro, y os aseguro que está muy cerca. Estad todos listos, muy listos, mis amigos queridos. Su gloria está manifestándose cada vez más sobre vosotros para resplandecer. La noche quedó relegada muy atrás y ahora un nuevo día está amaneciendo y las tinieblas desapareciendo. Las puertas del infierno están ahora sacudidas, las huestes demoníacas están temblando de terror. El ejército del Señor se está preparando. Está muy cerca su llegada, muy cercana su llegada. Alegrémonos, os digo, alegraos todo el mundo,
porque el sonido que habéis oído es la voz del Hijo. Él se apresta e irá a la batalla, sabe que no será vencido, que no habrá derrota, su ejército es grande y poderoso, y la victoria habrá de ser satisfactoria. Todos los enemigos de Dios huirán en desbandada. Toda pena, dolor, angustia, miseria serán borrados, desaparecerán ese día. Él probará y demostrará por él mismo que es un Dios sapientísimo. Él hará todo esto en la tierra y la creación podrá verlo. Libre del pecado, él me ha llamado, su voz ha proclamado. Los que crean gozarán de su gloria. Aleluya. Bien, avanzamos a otro epígrafe, los anuncios de la vida. Se ha hablado mucho con relación al mensaje de la vida. Mucho de eso ha sido vacía y vana teología o afirmaciones llenas de alarde y vanidad que no pueden ser garantizadas como realidad en ningún momento. Y los predicadores de tales cosas nos han traído solo muerte y desilusión. Algunos de ellos pregonando bulliciosas aclamaciones de que ya habían entrado en la esfera espiritual y no podían morir. Ya murieron, sin embargo, dejando un firme testimonio de la falsedad de sus pregones y clamores. Los hijos de Dios no tienen que hacer afirmaciones llenas de alarde o tomar esto por la fe. Ellos reciben la vida como herencia. Y cuando manifiesten esto y lo enseñen como un ministerio a los demás, ellos no tendrán que portar ninguna insignia especial o algo distintivo alrededor del cuello como emblema que los acredite o los proclame a ellos mismos como que son algo especial. Aquellos que sean revestidos del ministerio en el reino, en el lugar santísimo, se acercarán a la gente y se interesarán por sus necesidades en toda forma. Y esa gente sabrá que aquellos han venido en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, Señor, te pido que hagas esto con esta vecina del primero A hoy. Estas cosas de las cuales les estoy hablando están por encima y más allá de cualquier circunstancia o hecho inherente o manifiesto en cualquier hombre nacido de Adán. Por cierto, se llama Trinidad, oren por ella, los que lo escuchen. Una vecina que está mastectomizada y que tiene un problema tremendo porque le están construyendo un muro delante y la están cegando su pobre apartamento. Y yo he estado esta mañana hablando con ella y como le oí eso, le regalé uno de mis libros, que se titula Dios de toda consolación. Esperemos que Dios haga la obra. Y el folleto es La promesa de Dios para ti, del doctor Stephen Jones, también le dejé. Ciertamente nosotros nacimos con la imagen de Adán, con sus características humanas. Habremos en realidad y por seguro de ser revestidos con la imagen de Cristo. No hay modo para explicar en forma completa y absoluta la gloria de hacerlo así. Ilustraciones terrenales y el lenguaje humano son en extremo inadecuados y de muy débil expresión. Descripciones de futuros acontecimientos vienen a ser carentes de realidad. El esfuerzo y acción para la liberación de toda la humanidad son altamente grandes para cualquier persona. De hecho, es una labor imposible. Por esto, solamente el poder y la soberanía de Dios puede hacerlo y llevarlo a cabo por medio de la gente que la ha elegido. Alabanza y gloria a su maravilloso y excelso nombre. Prepárese usted mismo, el año del jubileo está a las puertas. Volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia en el año del jubileo, nos dice la Biblia en Levítico 25:10. Hay una habitación preparada para cada uno. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas o mansiones. La palabra hay, si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Pero no se fija, es una mansión, pues de esto de... una mansión como la de los Rothschild y cosas de ese tipo. No, estamos hablando de una mansión espiritual. Hay una habitación preparada para cada uno. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ahora voy a enseñarles un misterio glorioso. En la casa de mi Padre.
La Biblia nos enseña en muchos lugares de ella que la iglesia, el pueblo de Dios, es precisamente la casa de Dios. Ustedes son su casa en la cual Él habita. He aquí el tabernáculo es la morada de Dios con los hombres y Él morará con ellos, dice Apocalipsis 21:3. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Este es el único lugar en la Biblia en que se ha usado la palabra mansión. Déjenme que lo corrija arriba. Sí, arriba que habíamos dicho moradas, ya lo ponemos también. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Es el único lugar en la Biblia en que se ha usado la palabra mansión. Es la traducción de la palabra griega mone, que ha sido cursada 2 veces en los libros sagrados. En otro sitio, el otro sitio es en Juan 14:23, en donde se traduce abode o morada. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, abode, con él. Dios ha de venir a este hombre y haremos morada con él o en él, ¿no? Y habrá de permanecer en él, hará de este hombre su abode, mansión o lugar de su morada. Esas son todas las moradas en cada uno de los corazones, las mansiones. En la casa del Padre, la iglesia, hay muchos aposentos, abodes, mansiones donde el Padre puede habitar. Hay diferentes reinos de existencia o vida para su pueblo. Jesús dijo: yo voy a preparar un lugar para vosotros, de diferentes reinos de existencia o vida. Dijo él mismo que vendría a recibirnos, o mejor sería, él mismo dijo, ¿verdad? Él mismo dijo, voy a quitar aquí el dijo en la D, él mismo dijo que vendría a recibirnos, que donde él está tendremos nosotros que estar también. Pero ¿dónde está él? Residiendo en la más elevada forma de vida posible, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. ¿Sabían ustedes que precisamente ustedes, como vencedores, habrán de llevar ese nombre escrito en sus frentes? Apocalipsis 3:2. Pablo vio que el más alto y más glorioso lugar preparado para nosotros en la eternidad estaba en Cristo, el sitio preparado para los victoriosos. Él deseó ese lugar y dijo que tenía apremiante anhelo de alcanzar la meta y obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando la trompeta del jubileo empiece a tocar, la humanidad comenzará a retornar de su estado de miseria y de depravación a causa del pecado, en dirección y en busca del estado de amistad y comunión perfecta con Dios. Y cada uno volverá a su propia familia, cada uno tendrá su propia mansión, su propia casa, un lugar donde morar en Dios. ¿Habrá de estar usted en un plano espiritual inferior o bajo, o se esforzará con toda su voluntad para proseguir a la meta del supremo llamamiento? La meta del supremo llamamiento, que es reinar con Cristo, ser un vencedor. ¿Habrá usted de optar por algo no menor o no menos también que lo mejor de Dios? Alabado sea nuestro excelso y maravilloso Salvador. Él nos tiene preparado un lugar a cada uno donde moraremos con Él. Es tiempo que caminemos hacia allá y entremos en Él. El año del jubileo está ya sobre nosotros. La Iglesia en Acción, que era el ministerio de Bill Brighton, P.O. Box 707, Springfield, Missouri, United States. Notas. La primera nota: desgraciadamente el año del jubileo, aunque ordenado por medio de la ley divina, en realidad nunca fue puesto en práctica en la historia de Israel. No existe constatación alguna en que se consigne en cualquier forma que ellos alguna vez declarasen y celebrasen el jubileo, y los mismos judíos nos dicen que este nunca fue declarado. El cumplimiento de esta fiesta, entonces, ha quedado para nosotros, para que se haga efectiva en este final de los tiempos. Y después la otra nota que habla de los años 1967, yo he puesto ahí 1997, no sé, bueno, 1967 o 1998,
No estoy muy seguro cuando Bill Brighton predicó este mensaje, dice el doctor Stephen Jones. A mi manera de ver, la del doctor Stephen Jones, el día 11 de septiembre de 1999, la fiesta de las trompetas, en la fiesta de las trompetas marcó el cumpleaños 2000 de Jesús. Esto queda totalmente comprobado en mi folleto Cuando nació Jesús realmente, que lo pueden buscar también entre... No está reeditado, pero pueden buscarlo en el blog Tabernáculos. Cuando nació Jesús realmente. Ese estudio histórico y bíblico a la vez demuestra que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en la fiesta de las trompetas en el año 2 antes de la era cristiana. Y bien, pues como les dije, queda la parte del doctor Stephen Jones, la ley del jubileo, para la próxima semana. A ver qué será el cuarto vídeo que metamos, pues allá para el jueves o el viernes, porque seguiremos primero con lo habitual, los 3 vídeos habituales en el orden que solemos seguir. Y bueno, pues entonces ya saben, el próximo día nos tocaba, el próximo vídeo que será el lunes, veremos 2 capítulos, como les dije, del libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal. Bueno, pues ahí les dejo, que pasen buen finde, que se diviertan, que descansen, que se alimenten del Señor y que puedan regresar el lunes a acompañarme de nuevo. Hasta entonces les bendigo en el nombre del Señor y pásenlo bien.